¿Puede un solo gesto cambiar el rumbo de una vida entera cuando la esperanza es apenas un susurro en la oscuridad? En los laberínticos callejones de La Esperanza, un barrio donde el asfalto agrietado cuenta historias de vidas a medio construir y sueños postergados, vivía Mateo, un niño de 9 años cuyos ojos habían visto demasiado, pero cuyo corazón latía con una resiliencia inusual. El sol de la tarde se filtraba con dificultad entre los edificios apiñados, proyectando sombras alargadas que danzaban al compás de la música reggae que escapaba de una ventana abierta y el chirrido incesante de un columpio oxidado en el parque comunitario. Cada ladrillo desprendido, cada grieta en el cemento, cada trozo de pintura descascarada en las fachadas, guardaba un eco, un lamento silencioso de innumerables batallas libradas y soportadas. Mateo navegaba por esos senderos familiares no solo con sus pies sino con una comprensión tácita de sus narrativas mudas, su pequeña figura moviéndose con una dignidad tranquila que trascendía su edad. Conocía los puntos exactos donde los charcos se resistían a secarse tras la más leve lluvia, los rincones precisos donde el aroma a plátanos fritos se mezclaba con el tenue, metálico olor de la fábrica cercana. Su mirada, a menudo distante, parecía absorber la esencia misma del barrio, registrando su belleza y su aspereza con la claridad desapasionada de un anciano sabio. El aire mismo era un tapiz de innumerables olores. El aroma acre de la cerveza rancia de una cantina, el dulce y empalagoso perfume del jazmín aferrado a un enrejado olvidado, el polvo omnipresente que cubría todo con una fina capa arenosa. Los sonidos eran un compañero constante. El lejano lamento de una sirena, el rítmico golpe de un balón de baloncesto contra el hormigón, el parloteo de las mujeres en una fuente comunitaria, todo formando la caótica sinfonía de su existencia. Era un observador silencioso, una pequeña figura en un vasto y extenso lienzo de esfuerzo humano, su presencia un testimonio del espíritu perdurable de La Esperanza. Su resiliencia no era una elección, era el propio tejido de su ser. Una promesa silenciosa a sí mismo y a los hilos invisibles que lo unían a este lugar. Cada paso que daba sobre el suelo irregular, era una pequeña victoria, una declaración contra las fuerzas que intentaban disminuir el vibrante pulso de su comunidad. A menudo se encontraba haciendo una pausa, no por fatiga sino simplemente para absorber el momento, para dejar que la cacofonía lo inundara, procesándolo todo con una sabiduría profunda, casi innata. ¿Qué batallas silenciosas le depararía este día al corazón tranquilo y observador de Mateo? A lo largo de los años, miles de historias de superación han resonado en los corazones de quienes se atreven a escuchar, demostrando que la verdadera fuerza emerge de los lugares más inesperados, de los espíritus más puros. Nuestro viaje hoy nos lleva a uno de esos relatos, una ventana a la vida. Comenta desde dónde nos ves y pulsa suscribirte ahora mismo, es gratis si no te sales del vídeo. Esa noche el frío no era solo una sensación en el aire, era un vacío que se instalaba en el centro de su pequeño estómago, un recordatorio punzante de la comida que ya no estaba, pero, extrañamente, una calidez inusual irradiaba desde su pecho, un rescoldo que no producía llamas, pero sí una luz tenue en la oscuridad. Como un barco sin velas, en una noche sin luna, Mateo se acostó, sintiendo el peso de la decisión y la incertidumbre de lo que el mañana podría traer. ¿Podría esa pequeña llama resistir la marea de la necesidad? La noche fue larga y helada, cada sombra un recordatorio de la fragilidad de su existencia, la fiebre de Sofía, un susurro constante de preocupación. ¿Cómo podría un simple acto de bondad, tan puro y desinteresado, enfrentarse a la cruda realidad de la pobreza y la enfermedad que asediaban su hogar? ¿Acaso el universo tenía su propia forma de intervenir, cuando la esperanza parecía desvanecerse en el horizonte? A la mañana siguiente, cuando los primeros hilos de luz apenas comenzaban a dorar las ventanas sucias de La Esperanza, un sonido inusual rompió el silencio monótono del barrio. No era el grito de los vendedores ambulantes, ni el murmullo de los vecinos. Era un golpe suave pero firme y resonante, en la puerta astillada de la humilde morada de Mateo, un sonido que no encajaba con el ritmo diario de su calle. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Quién podría ser a esa hora? Allí, de pie, impecablemente vestido, con un traje que parecía absorber la luz del amanecer, estaba el señor Ricardo Vargas. Su presencia, tan pulcra y autoritaria, era un contraste brutal con el entorno, un espejo que reflejaba las grietas de la vida de Mateo. Los vecinos curiosos comenzaron a asomarse, susurrando. Vargas, con una mirada que denotaba seriedad, pensó: «Este niño».
¿Será capaz de entender la magnitud de lo que está a punto de suceder? La puerta, cansada y con la pintura descascarada, se abrió lentamente, revelando a Mateo en su pijama gastado, los ojos aún soñolientos. El aire de la mañana, fresco y cargado con el olor a humedad y pan recién horneado, pareció tensarse. El señor Vargas, alto y con una postura imponente, miró a Mateo, escudriñándolo con una intensidad que hizo que el niño se sintiera pequeño e insignificante, como una hormiga bajo una lupa. Un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos, un abismo de mundos diferentes. Mateo, con el estómago vacío y la mente aún nublada por el sueño, no entendía por qué aquel hombre, que parecía sacado de otra realidad, estaba allí. El mero hecho de su presencia era una confrontación silenciosa, un recordatorio de las barreras invisibles que separaban a los habitantes de la esperanza del mundo exterior. Vargas finalmente rompió el silencio, su voz grave y medida resonando en el pequeño pasillo. Mateo, dijo, su tono no era de reproche, sino de una curiosidad calculada, he oído hablar de ti, de lo que hiciste ayer por el señor y la señora Almeida. La mención de su acto de bondad, que él creyó secreto y olvidado, descolocó a Mateo, un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Había hecho algo malo? La incertidumbre se mezclaba con una punzada de miedo. Los ojos de Mateo se abrieron un poco más, buscando alguna pista en el rostro impasible del empresario. Su pequeña mano se aferró al marco de la puerta, los nudillos blancos. Se sentía expuesto, como si su corazón estuviera a la vista de aquel extraño. La mirada de Vargas, penetrante y analítica, parecía desentrañar cada fibra de su ser, y Mateo sintió el peso de una decisión inminente que no entendía, pero que sabía que cambiaría todo. El señor Vargas, notando la ansiedad del niño, suavizó ligeramente su expresión. No he venido a juzgarte, Mateo. Continuó, y en ese momento, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. He venido a ofrecerte algo. Algo que podría cambiar no solo tu vida, sino la de tu familia. Tu acto de generosidad me ha conmovido profundamente, y quiero darte la oportunidad de un futuro diferente. La premonición de un cambio inminente, de una oportunidad que podría redefinir no solo el destino de Mateo sino el de toda su familia, flotaba en el aire. Si esta virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Mateo, con el corazón latiéndole desbocado, no pudo pronunciar una palabra. Sus ojos, antes sombríos por el cansancio, ahora brillaban con una mezcla de asombro y una esperanza que nunca se había atrevido a soñar. La imagen de Sofía, sonriendo sana, y el rostro aliviado de su madre, Elena, destellaron en su mente como una promesa lejana. El aire, antes tenso, ahora vibraba con una electricidad palpable. Los vecinos, que habían escuchado la conversación en susurros, se quedaron en un silencio reverente, sintiendo que no solo la vida de Mateo, sino la de todo el barrio, estaba a punto de cambiar. La textura del pijama gastado contra su piel, el olor a humedad de su hogar, todo parecía desvanecerse ante la magnitud de las palabras de Vargas. Un escalofrío, esta vez no de frío, sino de pura emoción, le recorrió la espalda. Este no era solo un ofrecimiento, era un puente hacia un futuro que, hasta ese momento, había sido una fantasía inalcanzable. No dejes que esta historia pare aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El aire crepitaba con posibilidades tácitas. Mateo, todavía en pijama, sintió el calor de la mano de su madre, Elena, posándose suavemente en su hombro. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de Elena no había solo sorpresa, sino una esperanza cautelosa que había creído perdida hacía mucho. El aroma a pan recién horneado de una ventana cercana, antes un simple olor, ahora parecía una promesa, un presagio de mañanas diferentes. El señor Vargas, con una paciencia que desmentía su aparente prisa, observaba la escena, una pequeña y casi imperceptible curva en sus labios, que insinuaba una satisfacción silenciosa. Sabía que su oferta era un terremoto en la vida de ese niño, una puerta que se abría a un mundo que jamás hubiera imaginado. La noticia corrió como un reguero de pólvora por la esperanza. Los susurros se convirtieron en exclamaciones contenidas, en miradas de asombro. Una oportunidad así era casi un mito en esos callejones, algo que le pasaba a otros, no a ellos. La pequeña figura de Mateo, parada en el umbral de su casa, se transformó de repente en el epicentro de un nuevo tipo de esperanza, no solo para él, sino para todo el barrio. Los niños que jugaban a la pelota en la calle detuvieron su juego.
sus ojos brillantes fijos en la escena, como si presenciaran un cuento de hadas que se hacía realidad en su propia calle. En los días siguientes, la casa de Mateo, antes un santuario de silenciosa lucha, se llenó de un murmullo constante. Elena, con sus manos que aún olían a lejía, desconfiaba de la facilidad con la que una vida podía cambiar. ¿Será una trampa, hijo?, le preguntó una tarde, mientras remendaba una de sus camisas, el hilo danzando con nerviosismo entre sus dedos. Mateo, por su parte, sentía el peso de la decisión. La visión de Sofía sana y riendo era un imán, pero el miedo a lo desconocido, a dejar atrás el único mundo que conocía, era una garra fría en su pecho. Vargas había propuesto una beca completa en una de las mejores escuelas, lejos del barrio, y la posibilidad de un nuevo hogar para la familia, cerca de la escuela, para facilitar la transición. ¿Podrían adaptarse a un mundo tan distinto? El señor Vargas, en su oficina con vistas a una ciudad que parecía otro universo, repasaba el informe sobre Mateo. La inocencia no es ingenuidad, pensó, su mirada fija en el horizonte de rascacielos. Este niño tiene una fuerza silenciosa, una pureza que la adversidad no ha logrado romper. Pero el barrio, la esperanza, ¿será su ancla o su motor? ¿Podrá un espíritu tan noble florecer en un terreno tan fértil, o se sentirá desarraigado? La complejidad de su decisión no era solo una inversión económica, sino una apuesta por el alma humana, una prueba de si la bondad podía de verdad cambiar un destino prescrito. Una semana después, el plazo para la decisión se acercaba. Mateo se sentía ahogado. La idea de dejar a sus amigos, el columpio oxidado, el olor a plátanos fritos que tanto amaba, el eco de la música reggae, era una punzada constante. Una noche, Sofía, ya recuperada, se aferró a su mano pequeña con la confianza de siempre. «No te vayas, Mateo», susurró con sus ojos grandes y brillantes. La voz de Sofía era el último eslabón que lo ataba a su realidad, y por un momento, la idea de rechazarlo todo, de quedarse en la familiar miseria, pareció la única opción segura. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, mezclándose con el polvo de su ventana, el peso de la decisión aplastándolo. Pero entonces, mientras el viento jugaba con las cortinas raídas, un pensamiento cristalizó en su mente. No era solo por él. Era por Sofía, por Elena, por la posibilidad de que nadie más en la esperanza tuviera que sentir el frío del estómago vacío, o el miedo de una enfermedad sin cura. Cerró los ojos, visualizando la sonrisa sana de Sofía, la paz en el rostro de su madre. La decisión no era fácil, pero era suya, forjada en el fuego de la compasión y la esperanza. Un nudo se desató en su pecho. Levantó la vista, una nueva determinación brillando en sus ojos, aún húmedos pero firmes. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo sepa. Este era el comienzo de algo más grande. Un salto de fe, hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. El peso de la decisión, aunque forjada en esperanza, se posó sobre Mateo como una losa. Miró a su alrededor, los mismos muros descascarados, el mismo olor a humedad y a vida compartida. Cada rincón le susurraba historias, cada grieta le recordaba su hogar. ¿Cómo podría dejar todo eso? Una voz interna, pequeña pero persistente, le preguntaba si realmente estaba preparado para un mundo tan ajeno, tan distinto al único que había conocido. El miedo a perderse, a no pertenecer, era un nudo frío en el centro de su estómago, una última barrera antes del salto. Fue en ese momento de duda, mientras Mateo se enfrentaba a la magnitud de su elección, cuando el señor Vargas, con una serenidad inesperada, reveló un detalle que cambiaría el significado de todo. «Mateo», dijo, su voz ahora más suave, «no es solo tu bondad lo que me ha traído aquí. Aquella tarde, cuando entregaste tu comida a los Almeida, yo estaba allí, no muy lejos, en mi coche. Pero no solo fui testigo de tu acto. Los Almeida, ellos son parte de mi propia historia. Hace muchos años, cuando yo era un niño, en este mismo barrio, fueron ellos quienes me tendieron una mano cuando mi familia lo perdió todo. Tu gesto fue un eco, un recordatorio de la bondad que una vez me salvó». Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo, pero esta vez fue uno de asombro y profunda conexión. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre, se abrieron con una comprensión que trascendía su edad. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando los hilos invisibles que conectaban a las personas, a las generaciones, a través de la bondad.
Elena, de pie junto a él, llevó una mano a su boca, sus propios ojos empañados. El aire de la esperanza, cargado de polvo y recuerdos, pareció vibrar con la reverberación de esa revelación. Mateo sintió como el nudo en su estómago se desataba, reemplazado por una calidez expansiva. No estaba solo en esto. Su acto no era un simple evento aislado, sino parte de una cadena, un legado. Entendió que, a veces, la ayuda que damos es la semilla de la ayuda que recibiremos, o que otros recibirán. Con una sonrisa que por fin alcanzó sus ojos, el señor Vargas extendió una pequeña llave dorada. Esta, dijo, es la llave de vuestro nuevo hogar, Mateo. Está cerca de la escuela, esperando que la llenéis de vida y nuevas historias. El tintineo metálico de la llave al caer en la palma de la mano de Mateo, fue el sonido más dulce que jamás había escuchado. En los días siguientes el pequeño apartamento de la Esperanza, se llenó de cajas, no de pertenencias valiosas, sino de recuerdos y la promesa de un futuro. Los vecinos, con miradas agridulces, se acercaban a despedirse, algunos con regalos humildes, otros con abrazos que hablaban de orgullo y esperanza. La mañana de la partida, Mateo se detuvo en el umbral, mirando por última vez los callejones que lo habían visto crecer. El columpio oxidado, los grafitis en las paredes, el eco de la música reggae. Todo se grabó en su memoria, no como un adiós, sino como el cimiento de lo que estaba por venir. Su mano se aferró a la de Sofía, que ahora reía sin cesar. Había un nuevo brillo en los ojos de Elena, una paz que nunca antes había tenido. La historia de Mateo no era solo la historia de un niño, sino la prueba viviente de que un solo gesto de bondad, puro y desinteresado, puede encender una chispa que ilumine el camino para muchos. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se da. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, junto a mi nombre, haz clic en él y ven a la próxima historia. Porque al final, cada uno de nosotros tiene el poder de ser el señor Vargas en la vida de alguien, o el Mateo que con un simple acto, siembra la semilla de un futuro mejor. Tu historia, tu bondad, tus decisiones, tienen un eco que resuena mucho más allá de lo que imaginas. ¿Qué gesto harás hoy para cambiar el mundo de alguien? Y así, en los callejones que una vez susurraron historias de sueños postergados, la luz de Mateo se convirtió en un faro para la esperanza. Su historia, la de un niño que eligió darlo todo, no fue solo el inicio de un nuevo capítulo para él y su familia, sino un recordatorio vibrante de que la justicia y la oportunidad a menudo nacen de los actos más puros de compasión. Porque cada gesto de bondad es una semilla que rompe el asfalto agrietado, transformando la desesperación en un horizonte de posibilidades. Y el verdadero legado de Mateo no es solo lo que recibió, sino la verdad inmutable que nos enseñó, que en cada uno de nosotros reside el poder de encender una chispa, de ser el cambio que el mundo necesita, de construir, ladrillo a ladrillo, una esperanza que nadie pueda apagar.